ano 2022 é um ano complicado. Estamos saindo de uma pandemia e em muitas coisas os analistas de riscos estão com dúvidas. Faz poucos dias tivemos el World Economic Forum en Davos, e faz poucos dias saiu o report do World Economic Forum, e lá muitos dos riscos que nós pensávamos que poderiam ser aparecem de novo, e alguns outros. Eu diria, não a versão do World Economic Forum, pero uma versão que considera a situação deles. Eu diria que poderíamos dividir os grandes riscos primero en dos secciones, los que son segurables y los que no son segurables. Normalmente, riscos segurables son danos a la propiedad, incendio, responsabilidad civil, salud, etc. Y riscos no segurables son pérdida de imagen, reputación, crisis política, etc. Entonces, algunos de los no asegurables pueden asegurarse parcialmente, pero digamos que primero estarían estas dos divisiones. Los analistas consideran, y yo estoy hablando de riesgo en forma general, no apenas los riesgos asegurables, consideran que habría cuatro grandes elementos donde hay distintos riesgos que pueden ser tener un impacto importante. El primero sería daños ambientales. En daños ambientales tenemos como riesgo que fracasen las acciones en contra del cambio climático. Otro elemento para considerar en los riesgos de environmental, de daños ambientales, sería la falta de agua. Y este es un problema que, gracias a Dios, o Brasil no tiene, o Portugal relativamente también no, pero hay muchos países que tienen grandes dificultades en ese sentido. Estoy hablando de agua potable. El segundo elemento para considerar como riesgos que se esperan que puedan afectar en un futuro perto, digamos, ahora, podemos decir que son los de sociedades. En el que os danos a sociedad en su conjunto, cuando un riesgo afecta todo. Y en esto podemos considerar como muy importante, digamos, algo parecido al virus, del coronavirus, y algún otro que puede aparecer en cualquier momento. Algunos dicen de que ya tenemos que estar preparándonos para la próxima pandemia. Eu acho que no tenemos que exagerar, mas o mundo dio un mal ejemplo con el COVID-19 porque en los análisis de riesgo, inclusive algunos que hicieron, pero que hicieron todos, Davos está anunciando o potencial riesgo de una pandemia para que el mundo no estaba preparando hace 10, 15 años. Mas ninguém achava que iba a suceder. Entonces, estar preparado para este tipo de riesgos y fundamentalmente en esto es muy importante la prevención y también es muy importante las coberturas, y ahí sí hablamos de seguro, las coberturas de salud en el mundo, que haya de alguna forma una conciencia en este aspecto. Solo para dar un ejemplo, hay otros riesgos sociales, ¿no? Por ejemplo, cohesión social. La pandemia generó y va a generar problemas de otro tipo. Pasamos a lo tecnológico. La pandemia generó un avance que hasta podría considerarse positivo. Estaba previsto que esto que estamos haciendo ahora, o lo que se hace en general en el tema de comunicación audiovisual,
reuniones de empresa entre distintos países, vía Teams, vía Zoom, vía algún otro método. Estaba previsto de que esto iba a suceder en un periodo entre 5 y 10 años, y sucedió en 2. Cuando crece la utilización de algo, crece o crimen relacionado con eso. Y aquí tenemos cobertura, pero el cybersecurity, los seguros de cyber, lentamente van a ir tomando mayor importancia. ¿Pero por qué? Porque antes, cuando era uso esporádico, era relativo. Ahora hay ejecutivos que definen en negociaciones por millones y cuando van a tomar estas decisiones se comunican de esta manera. Y un hacker puede trabajar todo esto. Entonces, el cybersecurity o seguro de cyber y establecer medidas de protección, departamentos de informática que preparen elementos, van a ser muy necesarios porque ese es un riesgo que va a crecer. Inequalidad digital. Algunos países se van a proyectar aquellos que tienen una mayor tecnología y aquellos que consiguen tener una mayor seguridad en este tipo de comunicación, se van a proyectar con ventaja con aquellos países que tienen dificultades. Y el último es algo que está bastante claro, es lo económico. En lo económico, algunos países entraron en problemas de, al no poder producir porque pararon durante un tiempo, se quedaron incapacitados de pagar sus débidas países, empresas, etc. Entonces, aquel es lo mismo que la gordura. Aquel que estaba bien preparado consiguió pasar por esto mucho mejor que aquel que no. Y entonces lo mismo que falar una persona que está obesa va a tener que pensar de que si viene otra pandemia, seguramente él va a ser uno de los más fracos. Los más velios no podemos hacer nada con la edad, solo tentar de estar mejor físicamente para soportarlo y hacer nuestros exámenes y todo, pero en el caso de la economía sucede lo mismo. Los países que estaban muy endeudados o que no son sustentables en lo que hacen, van a encontrar, digamos, dificultades importantes. Desafíos que las empresas van a enfrentar y están enfrentando, ya estamos en el 2022, tiene en alguna medida algo a ver con lo que hablamos antes, pero también hay situaciones que deberíamos desenvolver mejor. Antes hablábamos de o riesgo psicológico, o impacto, de morar. Si uno analiza desde el punto de vista de nos latinos, de pronto se prohibió abrazar. De pronto se prohibió dar un beso de cariño con tus pais o con quien sea. De pronto, estar perto era malo, era ruin. Entonces, cada vez más aislados, cada vez más separados, etc. Cuando abramos esta caixa de Pandora y voltemos a juntar a las personas, ¿cuál va a ser la reacción de nuestros funcionarios? O sea, ¿de qué forma ellos se van a poder adaptar a la nueva realidad de estar, tal vez no 8 horas, pero de estar no escritorio, en muchos casos sí, 8 horas, estar nuevamente sentados en un escritorio, trabajando, teniendo contacto con personas, etc. ¿Va a haber alguna forma de impacto en el trabajo en conjunto, en la formación de equipas? Si nos consideramos que las personas van a tener que se readaptar para trabajar en conjunto, para visitar clientes, para ofrecer servicios, para tentar, vamos a tener una readaptación. Entonces, hay un impacto no pessoal de las empresas. Segundo elemento directo, ¿en qué forma estamos preparados? Ahora ya no las personas, sino las máquinas, los equipamientos, ¿en qué forma estamos adaptados para esta nueva etapa?
de qué forma la cadena de suprimentos va a suplirnos como nos supría faz 2 anos. Então, muitas vezes, faz não muitos anos, eu tive uma apresentação sobre um grande alagamento que existiu em Tailândia. Então, quando comecei a falar de isso, foi uma apresentação na Ferma, algunos que escutaban, yo no tengo problema ninguno. ¿Por qué? No tengo problema porque mi empresa no tiene fábrica en Tailandia y entonces nuestro mercado es Europa, tenemos algo en Brasil y entonces no tengo ningún problema. Yo empecé, porque ya sabía por dónde venía, empecé a mencionar a matéria-prima que recibiam do Sudeste Asiático. E então começaram a aparecer que, por exemplo, chips veniam de Taiwán, que esto otro venía de Tailandia, que esto otro. Entonces, las empresas estaban sin ningún dano en su propio país, pero la cadena de suplimiento era global. Y en la medida de que ellos no recibían a materia prima necesaria para la elaboración de sus productos, tenían que salir a buscar alternativas que demoraban mucho tiempo y muchas veces impedía que cumpliesen sus contratos, o esperar que su fornecedor en estos mercados que fueron afectados por alagamentos muy grandes respondiesen. La otra cosa es recuperar las cadenas comerciales. Durante este tiempo hubo muchos que dejaron de trabajar fuertemente en el área comercial, ainda que en la forma virtual se continuó haciendo. Tenemos que ver en la apertura cómo vamos a ir para frente. Yo acredito no espíritu das empresas, y en eso tienen que ver mucho los líderes das empresas. O sea, algunas veces las empresas son el único ejército en el que alguien cae en la frente o que tiene una fraqueza y el que viene atrás intenta de pasarle por encima. No es así, es tentar de trabajar en equipo, tentar de buscar alternativas de todo tipo, profesional, técnica, comercial e inclusive tecnológica.